Todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del séptimo mandamiento en el que nos encontramos, abrimos hoy un apartado nuevo. El primer apartado del séptimo mandamiento tenía como título Destino universal y la propiedad privada de todos los bienes. El segundo apartado que concluimos el día anterior era el respeto de las personas y de sus bienes. Y ahí hablamos del respeto de los bienes ajenos y el respeto también de la integridad de la creación. Y si recordáis, pues dedicamos también unos programas, los últimos, al tema de la ecología. Y ahora abrimos un apartado más, un tercer apartado que tiene como título La doctrina social de la Iglesia. Es a partir del punto 2419. Dice así: la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Bueno, la afirmación primera, estamos queriendo explicar qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y por qué la Iglesia ha entendido que ha recibido del Señor también pues una encomienda, un mandato de desarrollar esta doctrina social. Nosotros partimos de la revelación cristiana. Y la revelación cristiana no solo nos dice cómo se va al cielo, cómo va el cielo, cómo es el cielo, cómo son las cosas del más allá. No solo cómo se va al cielo, ¿no? Sino también cómo va la tierra conforme al cielo, si me permitís ese juego de palabras. No solo es cómo se va al cielo, también es cómo va la tierra, cómo va nuestra vida, nuestras relaciones, conforme al cielo, conforme a la voluntad de Dios. Acordaros de que en las peticiones del Padre Nuestro, son muy... son parte de esta revelación, ¿no? Y la primera petición es santificado sea tu nombre. Y la segunda, sin embargo, es venga a nosotros tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea que, si la primera petición del Padre Nuestro comienza haciendo referencia a que pedimos que Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea glorificado, que su nombre sea conocido por todos nosotros, acto seguido, después de haber hecho esa petición, pues que está refiriéndose pues a poner a que Dios sea confesado por todos nosotros, acto seguido luego pide que el reino de Dios venga a nosotros y que se instaure aquí su reino, que se instaure su reino entre nosotros, ¿no? De ahí se deriva una justicia social, una doctrina social, y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Hombre, porque en el cielo la voluntad de Dios se hace inexorablemente, ¿no? Pero aquí también queremos que su voluntad se realice en nuestras relaciones cotidianas y en la manera de construir nuestra vida, en nuestras relaciones. O sea que, por lo tanto, aquí digamos que el catecismo ha comenzado por dar una explicación de por qué la Iglesia Católica se ocupa de la doctrina social. Además, vamos a ser claros, la Iglesia Católica se caracteriza especialmente por esto. Pues comparativamente con otras confesiones, con otras religiones, con otras confesiones incluso cristianas, la Iglesia Católica se caracteriza especialmente por el cuidado y la iluminación de la doctrina social. Pues, por ejemplo, si nos fijamos en las confesiones cristianas de tipo de evangelistas o de tipo pentecostal, etcétera, enfatizan mucho más pues el aspecto de la alabanza a Dios, pero muchas veces en detrimento de la iluminación y de la doctrina social. Es así, ¿eh? Incluso también, si por ejemplo nos comparamos en la Iglesia Católica, si nos comparamos con las iglesias orientales, con la Iglesia ortodoxa,
que tenemos una comunión tan grande con ellos, ¿no? Y tenemos la perspectiva de Dios quiera que podamos ver la plena unión con la Iglesia ortodoxa, es evidente que la Iglesia católica ha subrayado, ha desarrollado mucho más todos los aspectos de doctrina social, mucho más que en las iglesias de Oriente. Es mucho más frecuente ver cómo pues, la Iglesia católica, pues, fruto de esta sensibilidad por la doctrina social, pues, ha desarrollado hospitales, pues, escuelas, leproserías, etcétera, toda una serie también de iniciativas que son muy significativas, ¿no? Sin embargo, pues, esas iglesias orientales son mucho más contemplativas, mucho más subrayadoras de lo misterioso, de lo mistérico, pero olvidando más este aspecto de la doctrina social, que no niegan, por supuesto, que no niegan, pero hay un subrayado especial en la doctrina, en la Iglesia católica, de la doctrina social. Es algo que nos caracteriza, y creo que tenemos que estar muy gozosos de ello, porque me parece que es poner el dedo, el acento en algo muy sustancial, que no quiere decir que no podamos también cometer el error de que poniendo el acento en esto no dejemos también otras cosas en el olvido, porque todo tiene que ser equilibrado, ¿no? Pero, en primer lugar, la primera afirmación es afirmar, porque es que hay también personas que igual tienen un concepto de religiosidad, como podemos ver, que es casi reducir o equiparar la religiosidad a lo devocional. Es así. Hay muchas personas que entienden por qué se mete la Iglesia en cuestiones políticas, que luego además le critican en los medios de comunicación, en cuestiones sociales, y si casi lo que teníamos que hacer es dedicarnos a rezar y no mezclarnos en esas cosas que luego siempre salimos mal parados. Nos metemos ahí y luego nos acusan de politización y nos acusan de no sé qué, y es así. Hay muchas personas que piensan que la religiosidad pues debiera de circunscribirse exclusivamente a lo devocional, al cultivo de lo devocional. Pues no es así. Eso es una deformación de la concepción religiosa. Además, acordaros de que el mismo Señor pues ya desenmascara en las diatribas que él tiene, especialmente con los fariseos, pues una religiosidad que no incide en la justicia social, y echa en cara el hecho de que por agarrarse a tradiciones, etcétera, están cometiendo injusticias, ¿no? El mismo Señor desenmascara una religiosidad meramente devocional, que minusvalora, deja en el olvido, o incluso es contradictoria con las exigencias de la justicia social. Esto es importante. Creo que, por ejemplo, en Radio María ya os dais cuenta que también a lo largo de la programación de Radio María hay un equilibrio entre estos aspectos. Algunos a veces han acusado a Radio María de ser una radio meramente piadosa, devocional. Todo el día rezando el rosario, están ahí todo el día. Pues no es cierto. No es cierto. Uno ve la programación de Radio María, ve toda su parrilla y ve que hay pues un equilibrio migrante en todos los aspectos. No hay desde el cultivo de la liturgia, desde la oración, desde el cultivo también de lo devocional, ciertamente, desde la centralidad de la Eucaristía, pero también compaginándolo con la formación, como por ejemplo es este programa más formativo, pero también al mismo tiempo iluminando pues cómo nuestra fe católica se inserta en las realidades sociales. Y tenemos programas, pues existen programas de doctrina social explícitamente, que iluminan cómo la fe la opción católica, la sensibilidad católica se inserta en la vida pública, etcétera, etcétera, entrando en temas fronterizos, ¿no? Que es necesario. De lo contrario es que no somos católicos, es que refugiarse meramente en lo devocional para sentirnos seguros, ¿no?, y no tener problemas es una tentación. Es una tentación. Fijaros que incluso para quien nos habla, para un obispo, cuánto más sencillo sería que en su predicación se circunscribiese únicamente a lo devocional. ¿Por qué? Porque un obispo ya sabe que mientras que se limite a hablar pues de la Virgen María y de San José y los santos y no va a tener problemas. Hasta ahí le respetan, ¿no? Pero claro, en la medida que el obispo
ponga el dedo en la llaga y haga ver pues cómo se están violando en nuestra sociedad principios concretos del respeto a la familia, del respeto a tal, claro, entonces va a tener problemas. A veces puede llegar a ser una tentación el refugiarse meramente en lo devocional. Por lo tanto, hace falta un equilibrio en la exposición y en la vivencia de la fe católica. Un equilibrio que, como en alguna ocasión yo ya he tenido oportunidad de expresar, yo creo que es un equilibrio que tiene principalmente tres pilares, ¿no? Tres pilares, que además son los pilares del catecismo de la Iglesia Católica que estamos exponiendo, ¿no? El pilar de la moral, el pilar del credo, de la fe, y el pilar de los sacramentos y de la oración. Esos tres aspectos: Jesucristo, camino, verdad y vida. Una religiosidad equilibrada tiene que tener la debida proporcionalidad entre estos tres aspectos. En primer lugar, Cristo camino. Cristo camino, es decir, la moralidad. Pues una religiosidad tiene que iluminar, como estamos diciendo ahora mismo, tiene que iluminar los aspectos morales, ¿no? Y ver qué partes, o sea, qué realidades de nuestra vida son conformes o son contrarias pues al espíritu de Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto los mandamientos, veis que están regulando toda nuestra vida. Los mandamientos, según los vamos exponiendo, uno se da cuenta de que están iluminando toda la vida, ¿no? Mi relación con Dios, mi relación con la familia, mis relaciones con el prójimo, con el trabajo, la vivencia de la sexualidad, mi relación con la verdad, mi compromiso con la verdad, etcétera, hasta mis propios pensamientos interiores, mis sentimientos de odio o de intolerancia. O sea, la moral está regulando, o sea, está iluminando, es como un foco, una luz que ilumina todos los aspectos de la vida, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Ahora, no podemos caer en identificar la religiosidad con moralismo, sería un error muy grande, como si la vivencia cristiana fuese únicamente pues, un mandato de cosas y prohibiciones de cosas, ¿no? Es muy importante la moral, pero no podemos caer en el moralismo. Hay un segundo aspecto, ¿no?, en la religión cristiana, que es Cristo camino, Cristo verdad, que es la iluminación de los grandes ideales, o sea, de las grandes verdades de fe. Y la Iglesia predica el credo, que está fundamentando y subrayando cuáles son las grandes verdades que el hombre ha de creer, los grandes ideales, ¿no?, a los cuales tiene que abrir su corazón, especialmente la revelación de Dios Padre que nos habla y que por amor viene a hablar al mundo, ¿no? Y es importantísimo, por lo tanto, las grandes verdades que tienen que llenar nuestro corazón. Importantísimo esto. Sin esto, lo anterior es puro moralismo, ¿eh? Y además es que una de las razones por las cuales a veces no vivimos gozosamente el cristianismo es por esto, porque si subrayamos únicamente los mandamientos, y no hemos previamente subrayado lo suficiente cuáles son las grandes verdades de fe a las que tenemos que abrirnos gozosamente, pues los mandamientos por los mandamientos no funcionan, ¿eh? A veces achacamos a la falta de voluntad, a la poca fuerza de voluntad, el que no vivamos santamente. Y yo creo que antes que la falta de fuerza de voluntad para cumplir los mandamientos hay otro problema, y es el que tengamos unos ideales, unas verdades que nos motiven, que nos ilusionen. Para podernos mover a cumplir los mandamientos, a vivir rectamente, tiene que haber unos grandes ideales que muevan, ¿no? Esto se dice a aquellos que son aficionados a la equitación, etcétera, pues a los caballos, al salto de obstáculos con los caballos, etcétera. Suelen decir que una de las máximas que se le enseña al jinete cuando tiene que irse educando para saltar los obstáculos es que si tú quieres que el caballo salte ese obstáculo, tienes que lanzar tu mirada más allá del obstáculo, y entonces el caballo responderá a tu mirada y saltará. Como tú estás poniendo tu mirada en el foso que está ahí abajo, seguro que el caballo no salta y acabas ahí abajo, ¿no? Bueno, este ejemplo, lanza tu corazón, lanza tu mirada por encima del obstáculo y vas a ver cómo el caballo lo salta. Algo así ocurre
ocurre con la importancia de tener el corazón puesto en la revelación y los grandes ideales que el credo nos enseña. Pon tu mirada en ellos. Vas a ver cómo eso te da la gracia para cumplir los mandamientos y saltar esas vallas. Si no tienes un gran ideal, es pedir peras al olmo, decirte que cumplan los mandamientos. No vas a poder con ellos, no vas a poder. O sea, por lo tanto, la religiosidad no solamente es la vivencia de una moral, es también la predicación de las grandes verdades de fe que entusiasman nuestro corazón. Pero claro, no solamente esto segundo, porque si se tratase únicamente de conocer unas verdades y de aprenderlas de carretilla, entonces eso sería pues una doctrina por la doctrina, sería un dogmatismo, ¿no? Sería una teoría. Ver las verdades por las verdades, hay que aprenderse el credo y esto y lo otro, ya, pero eso, las verdades, si solamente nos quedamos en ellas, no mueven el corazón del hombre. Luego también existiría el riesgo de una religiosidad exclusivamente apoyada en la teoría, el dogmatismo. Por eso se dice Cristo, camino, verdad y vida en tercer lugar, ¿no? Y la vida hace referencia no ya a la predicación, ¿no?, de los mandamientos o la predicación del credo, sino la vida hace referencia pues a la necesidad, a la importancia del cultivo de la oración, de la vivencia de los sacramentos, que es otra parte del catecismo, ¿no?, totalmente necesaria para que las verdades de fe que aprendemos, pues nosotros las gocemos interiormente en una relación de amistad con Dios, y para pedir la gracia para poder vivir los mandamientos. O sea, la vida es importantísima, ¿no? Sin este tercer aspecto, la religiosidad está incompleta, ¿no? Pero fijaros, también aquí existiría un riesgo, el riesgo de que si alguien únicamente pretende vivir el cristianismo desde esta faceta de su vida interior, parece que únicamente está valorando lo que a él le da una experiencia interior gozosa, sería buscar experiencias interiores que a mí me den paz, que me den alegría, pero bueno, como también aquí hay un riesgo de buscar el experiencialismo, o sea, la experiencia por la experiencia, no lo piadoso, lo devocional, lo que a mí me consuela, lo que a mí me da paz, sí, pero desligándolo de una moral, de un compromiso social, o desligándolo de unas verdades a las que nosotros tenemos que responder, ¿no? O sea, es muy importante el equilibrio en la vivencia de la religiosidad. Es muy importante. No podemos caer ni en una religiosidad de corte moralista, ni tampoco en una religiosidad de corte dogmático o dogmatista, ni tampoco siquiera en una de corte devocional que deje lo otro. Tiene que ser equilibrado. Por esto el catecismo nos plantea que de la revelación cristiana se deduce también como una consecuencia clave, pues la vivencia y la iluminación de la doctrina social. Y como decía antes, es uno de los aspectos que más caracteriza a la Iglesia católica. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello, y cultivarlo, y saber que no se trata únicamente de un carisma que tenga alguna orden religiosa. No, todos. O sea, el ser católico conlleva esta sensibilidad de cultivo de la doctrina social. Vamos a intentar explicarlo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este primer punto 2419, en el que se introduce el apartado sobre la doctrina social de la Iglesia. Decíamos en la intervención anterior cómo también de la revelación cristiana se desprende una comprensión de toda la realidad social a la luz de esa voluntad de Dios, y esa es la doctrina social. Dice este punto que la Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Bueno, pues esta expresión muy importante de que nosotros recibimos del Evangelio la revelación de la verdad del hombre nos recuerda pues una afirmación central, ¿no?, de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, esa famosísima expresión del número 22, la que, por cierto, según dicen pues algunos estudiosos del concilio, posiblemente el entonces obispo Karol Wojtyła, que participaba en el Concilio Vaticano II y que además trabajó de una manera muy especial en esta Constitución Gaudium et Spes, posiblemente él, aquel obispo polaco Karol Wojtyła, él pudo ser el inspirador de esta, que ha sido quizás una de las afirmaciones más citadas del Concilio Vaticano II, ¿no?, que es esta: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es decir, nosotros solamente podemos comprender qué es el hombre si conocemos a Jesucristo. Jesucristo es el que nos revela no solo cómo ir al cielo, al Padre. Jesucristo es el revelador del Padre, sí, pero al mismo tiempo Jesucristo es el revelador de quién soy yo, que no me comprendo a mí mismo, que soy un misterio indescifrable. ¿Qué pinto yo en esta vida? Pues mira, Jesucristo ha venido a revelarme no solo quién es Dios Padre y quién es el Espíritu Santo, también ha venido a revelarnos a nosotros el sentido de nuestra existencia. Además es que fijaros que las preguntas más hondas que están clavadas en el corazón del hombre, que se ha hecho el hombre de todas las culturas, de todas las generaciones, es ¿quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Bueno, pues la revelación viene a descubrirnos el sentido de nuestra vida, de la existencia humana, y por lo tanto, cómo conformar esta vida conforme a nuestra dignidad, ¿no? Esta frase decía que posiblemente, ¿no?, también Karol Wojtyła fue uno de sus inspiradores, ¿no? Es una de las más centrales del Concilio Vaticano II. Leo dos o tres frases más de ese mismo punto de la Gaudium et Spes. El que es imagen de Dios invisible, o sea, Jesucristo, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Es decir, por lo tanto, nosotros, una de las razones de por qué la doctrina social es porque es que es Jesucristo quien viene a revelarnos, a descubrirnos con qué finalidad fuimos creados. Porque claro, ha pasado el tiempo, el pecado ha ido borrando en nosotros la conciencia de el sentido de nuestra vida y la finalidad de nuestra vida, y nos encontramos perdidos. Entonces, Jesucristo, la revelación, viene a darnos una clave de sentido, de para qué es mi vida. Y si tengo claro para qué es mi vida, es totalmente lógico que de ahí se extraiga cómo hay que conformar la vida conforme a una doctrina social. Pues esta es la explicación que se está dando ahí. Se refiere luego el Catecismo, nos hace referencia al punto 1960, donde se nos recordaba que, claro, fruto del pecado original y de nuestros pecados personales, ocurre que los preceptos de ley natural muchas veces no los percibimos de forma clara, o sea, a veces nos cuesta entenderlos, ¿no? Y es necesario que la revelación venga a ayudar al hombre pecador para que las verdades morales puedan ser conocidas. En sí, Dios nos ha creado con una inteligencia capaz de distinguir el bien del mal. Sí, es así, ¿eh? Pero claro, lo que por creación
pues es indudable, ¿no?, que tenemos la capacidad de distinguir el bien y el mal. Luego también, fruto de nuestro pecado personal, tenemos una capacidad de autoengaño que es tremenda. Es impresionante ver cómo podemos autoengañarnos, cómo podemos meternos goles en propia meta, llamando mal a lo que es bien y llamando bien a lo que es mal. Con lo cual necesitamos la ayuda de la revelación para poder instaurar el reino del bien entre nosotros. He aquí también otra razón, pues en pro de la doctrina social que la Iglesia predica. Y yendo más adelante en este punto 2419 dice, ¿no?, pues la Iglesia enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia. Aquí, por lo tanto, vienen como las tres cosas concretas en las que se explaya la doctrina social de la Iglesia. A ver, ¿qué tres enseñanzas principales? No estamos hablando de grandes principios, ¿no? Aquí todavía no hemos descendido a cosas así muy concretas, sino los tres grandes principios que enseña la doctrina social de la Iglesia. Primero, dice, la dignidad del hombre. La dignidad del hombre. Y es muy importante que nos demos cuenta de la gran dignidad a la que hemos sido llamados, ¿no? Esto es un principio que de alguna manera está determinando todo lo demás. La Iglesia está continuamente recordando la dignidad del hombre, que le hace esencialmente distinto de los animales, que no podemos reducirlo meramente a un objeto, que no podemos utilizar el medio, que el hombre siempre es un fin, nunca puede ser un medio para un fin del partido, nunca puede ser utilizado. O sea, que la dignidad del hombre es independiente de su condición económica, que sea pobre o rico, que sea sano o enfermo, que sea niño o anciano, que esté dentro del seno de su madre o esté fuera, que la dignidad del hombre pues es inherente, es esencial a él. O sea, esto es muy importante, subrayar la dignidad del hombre. Cuando se ha olvidado la realidad del alma espiritual del hombre, de ahí han venido unas consecuencias tremendas, ¿no? Es imposible establecer bien la doctrina social si no se ha subrayado que el hombre es el rey de la creación, que solamente él es imagen y semejanza de Dios, que, como decíamos en los programas anteriores, que solamente que el hombre es el único ser que ha sido querido por sí mismo por parte de Dios, es el único interlocutor, que todo el resto de los seres creados han sido creados para el hombre, ¿no? Si esto no se confiesa explícitamente, la experiencia nos dice que tarde o temprano vamos a acabar violando, ¿no?, los derechos humanos. Por lo tanto, primera afirmación de la doctrina social, subrayar la dignidad del hombre. Segunda, dice aquí, su vocación a la comunión de las personas. Otro aspecto que es muy propio de la revelación. Si os fijáis en la revelación, no se habla de mi relación con Dios. No, en la revelación, en la Sagrada Escritura, siempre se habla en un sentido comunitario. Se habla del pueblo de Israel, se habla del nuevo pueblo de Dios. Y se habla continuamente de nuestra vocación a la comunión con los demás. Por lo tanto, no tenemos nuestra sensibilidad católica está muy lejos de una especie de intimismo o un pietismo, ¿no? Un pietismo intimista que parece que nos aísla, que necesitamos aislarnos del mundo para tener relación con Dios a solas, ¿no? Eso es una deformación. Incluso alguno está diciendo, bueno, pero también en la tradición católica están también los monjes que buscan la soledad, ¿no? Y están también los ermitaños. Sí, pero no entendamos mal, ¿eh? Es decir, un monje o alguien que ha recibido una vocación a la soledad, en cierto sentido, a aislarse del mundo, no quiere decir que él haya roto con la vocación a la comunión. Para empezar, no es lo mismo la soledad que el aislamiento. No es lo mismo el silencio que el aislamiento. No es lo mismo. Cuando alguien recibe una vocación muy especial, ¿no?, a la vida contemplativa y busca la soledad y busca el silencio, no está buscando el aislamiento. Está buscando una comunión con Dios y con los hermanos de una manera muy especial.
Ojo que hay muchas personas que están precisamente metidas en medio del ruido del mundo, intentando con el ruido disimular su aislamiento. Que aquel que ha recibido la vocación contemplativa, el monje, el cartujo, el trapense, el benedictino, o la carmelita, o la clarisa, o lo que sea, vivirá en silencio, pero no vive en aislamiento. Mientras que estamos viendo un mundo que vive en medio del ruido y vive interiormente aislado, no vive en comunión. Con lo cual, subrayo que la segunda faceta, ¿no?, que está predicando la doctrina social católica es la vocación a la comunión. Por lo tanto, de aquí se desprende el bien común, y no se trata únicamente de mi bien, mis intereses, lo mío, no, sino que, dice, tú nunca podrás ser feliz en tu proyecto si no lo integras en un proyecto al bien común. Y tercer aspecto, que dice este punto, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz. Hay unas exigencias de la justicia y de la paz. Y la justicia es algo objetivo. Es algo objetivo. Nosotros tendemos siempre a pensar que todo es subjetivo. Todo es subjetivo, todo depende de cómo se miren las cosas, todo depende, pues, de mis intereses. No, hay también un orden objetivo, ¿no?, de derechos y de deberes, que tiene que ser conocido, que tiene que ser examinado, que tiene que ser respetado, que tiene que ser reparado en la medida en que lo hemos violado. De esto nos olvidamos mucho, ¿no? O sea que malo sería, ¿no?, pues el hacer una vivencia de la moral, pues llena de escrúpulos, y como si fuese, pues, una especie de mercadeo de esto tiene que ser, pues como si estuviésemos siempre estudiando la casuística, ¿no? La casuística. En este caso esto está bien, no. Mala es la casuística, ¿no? Porque olvida un poco el espíritu de la moral. Pero malo es también pensar que la moral es plenamente subjetiva, que todo depende del espíritu y que en el fondo no hay nada objetivo que sea justo o injusto, ¿no? Ni la casuística, que se olvida del espíritu de la moral, estudiando que esto sí se puede, esto no se puede, esto sí, pero también ojo con pensar que no hay nada objetivo, es decir, hay que respetar un orden moral justo, y la paz también tiene unos deberes objetivos que tienen que ser respetados. Bueno, pues estos tres aspectos son los que está trabajando está iluminando la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona, su vocación a la comunión y las exigencias objetivas de justicia y de paz. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Yo nací en mayo. ¿Y yo? Yo nací en mayo. Yo soy de mayo. Yo soy de mayo. ¿Y yo? En 2009, Radio María quiere celebrar con entusiasmo el mes que la tradición ofrece a nuestra Madre la Virgen. Una década de experiencias inolvidables viven en nuestros corazones y nos gustaría compartir esta alegría con todos los hermanos que nos escuchan. Queremos que te sientas una ofrenda viva para dar gracias a Dios por nuestra radio.
Y porque nos sentimos unidos a María, este mes todos somos de mayo. Vamos a dar gracias a Dios, especialmente por su presencia en nuestras vidas. Únete a nuestra oración para que Radio María llegue cada vez a más hermanos. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. ¡Somos de Mayo! Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pasamos al punto 2420, el segundo punto del tema de la doctrina social de la Iglesia. Dice así: la Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Bueno, pues aquí otra afirmación que complementa un poco el aspecto anterior, es el siguiente. ¿Por qué cuando la Iglesia emite juicios morales? Emite juicios morales de una manera más solemne a nivel del magisterio universal, en sus encíclicas, de una manera pues más local y más temporal, cuando también el propio obispo pues habla de problemas que están incidiendo en la diócesis, o incluso también el propio sacerdote, cuando en comunión con ese magisterio de su obispo y del Papa, está también iluminando sus homilías, y en sus intervenciones, y en su dirección espiritual, y en su confesión, etcétera, está iluminando aspectos concretos de morales, ¿no? Pues lo dice aquí bien claro: cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o de la salvación de las almas. Es decir, no siempre, es decir, nosotros no nos metemos en todo. Ya sé que hay muchos que dicen, la Iglesia Católica es que se mete en todo, se mete donde no le llaman. No, pues no, eso no es verdad, no es verdad. Es decir, la Iglesia tiene que juzgar, hacer un discernimiento de cuando en algunas materias pues de tipo económico, de tipo social, de tipo político, están en juego o no están en juego derechos fundamentales de la persona, o también eso hace referencia o está influyendo en un orden que va a afectar a la salvación de las almas. O sea, hay que hacer no es fácil, ¿no? No es fácil distinguir, poner la frontera que afecta y que no afecta, pero, por ejemplo, cuando la Iglesia dice cuidado, porque en la escuela pública o la escuela privada es lo mismo, corremos el riesgo de que cada vez sea menos un lugar en el que la familia es la que está verdaderamente marcando cuál debe de ser el camino de la escuela, y cada vez, en vez de ser un brazo de la familia, cada vez es más el brazo de un Estado, de un partido político. Cuando la Iglesia dice eso, no se está metiendo donde no le llaman. Está diciendo, ojo, que ahí nos estamos jugando mucho. Si la escuela deja de ser un lugar en el que la familia es un brazo de la familia, deja de ser eso, para ser un brazo de los estados que pueden manipular fácilmente las conciencias en contra de los principios morales de los padres, la Iglesia no se está metiendo en donde no le llaman. No, todo lo contrario. Es que si callase, pecaría si callase. Acordaos que también hay pasajes bíblicos en los que los profetas acusan, dice, perros mudos. Yahvé está acusando a los profetas que no hablan y no denuncian y no dicen lo que tienen que decir, y dice, perros mudos, o pastores que os habéis quedado mudos, ¿no?, cuando venía el lobo y no habéis dicho nada. Y son reprensiones muy fuertes que en el Antiguo Testamento, ¿no?, se hace, ¿no?
dirigidas a aquellos que habían sido puestos como atalaya, como centinelas para advertir al pueblo. He puesto el caso ese de la escuela, la denuncia de la escuela, o la denuncia de la manipulación de los medios de comunicación, o la denuncia de la posibilidad de que la ciencia por la ciencia acabe presentándose ante el mundo como pues una instancia que está por encima de la moral. Y uno dice, hombre, un momento, que la ciencia sin la moral, la ciencia sin la conciencia, es enemiga del propio hombre y enemiga de la virtud del propio hombre, ¿no? O sea, es decir, que hay un montón de aspectos que tienen que ser iluminados. O, por ejemplo, ¿no? Pues, dentro no mucho, pues es el día de las jornadas de la comunicación social. Entonces la Iglesia también el mismo Papa saca un comunicado y se habla del tema de Internet y de las virtudes, pero también de los riesgos de Internet. Pero también se van a meter en eso, también se van a meter a hablar del tema de Internet. Pues claro que sí, porque es que el destino eterno del hombre, el bien moral del hombre, se está jugando en todas estas cosas. Se está jugando en cómo utilizo Internet. Se está jugando en cómo es la escuela y quién es el que tiene la responsabilidad de entregar o de tutelar los valores morales que en ella se expresan, etcétera, etcétera. Es decir, la Iglesia emite juicios morales en la medida, dice este punto, en la medida que lo exigen los derechos fundamentales o que eso va a afectar a la salvación de las almas, ¿no? Las va a dificultar o la va a facilitar. Está muy claro, una escuela mal planteada dificulta la salvación de las almas. Pues una estructuración del mundo de Internet, pues en la que no haya ningún sentido moral, dificulta la salvación de las almas, etcétera, etcétera. Pues dicho esto, pues la segunda parte de este punto viene a remarcar que la responsabilidad de la Iglesia no es exactamente la misma que la de las autoridades políticas. No es exactamente la misma. Es verdad que también las autoridades políticas tienen que velar por un bien común y también la responsabilidad en ese juicio moral que hace la Iglesia sobre las cuestiones sociales incide en lo mismo, ¿no? Pero bajo dos prismas distintos, que es lo que aquí se dice en este punto, bajo dos prismas distintos. Las autoridades públicas están únicamente pensando en el bien común y en una justicia equitativa, mientras que nosotros nos preocupamos del bien común por lo que eso incide para la vida eterna. Es decir, el ordenamiento del bien común no únicamente pues, va a incidir en que haya una justicia equitativa y no haya discriminaciones, que es de lo que se ocupan los políticos, ¿no? o las administraciones públicas, de que haya un respeto y un equilibrio entre derechos, deberes. Nosotros nos preocupamos de eso mismo, pero bajo otro aspecto, bajo el aspecto de que debemos de decir una palabra de iluminación del bien común, porque eso después va a tener un influjo muy grande para esa disposición y esa peregrinación que tiene el hombre para preparar su vida para la vida eterna. Bien, estará pensando alguno de vosotros que también es cierto que incluso aunque en esta vida pues haya pues en muchas situaciones, en muchas naciones, ¿no?, se viven grandes injusticias, y eso no quiere decir que Dios no sea capaz de llevar a la vida eterna pues a tantísimas almas, incluso en medio de tantas injusticias. Eso también es verdad. En medio de grandes injusticias, Dios también lleva adelante su obra de salvación. Y eso de que no hay mal que por bien no venga es cierto, ¿no? Y lo vemos en situaciones que están bajo momentos verdaderamente dramáticos, en los que la injusticia social parece que se adueña pues por las guerras, por la distribución verdaderamente pecaminosa de los bienes, etcétera, y Dios lleva adelante su obra de salvación. Pero bien, eso no quiere decir que entonces, como Dios lleva adelante su obra de salvación, no nos importe el que existan injusticias sociales. No, Señor. Nosotros entendemos que en un orden social más justo se facilita al hombre su camino de salvación. No se le ponen en riesgos de desesperación. Cuando hay
cuando hay un riesgo de que el hombre se desespere, ¿no? Porque el mal parece que triunfa sobre el bien, se le dificulta la salvación. Por lo tanto, es importante que luchemos por el bien social, ¿no? O, por ejemplo, cuando existen riesgos de que la injusticia social deforme las conciencias. Claro, es posible que esa persona no tenga culpa de que le están deformando la conciencia en la escuela o aquí o allá, ¿no? Pero aunque no tenga culpa, le están dificultando la salvación. Porque no conoce el bien. Y al no conocer el bien va a tener más dificultad en conocer el camino de Dios. Luego, digamos que la Iglesia se preocupa de iluminar los aspectos morales, ¿no?, del bien común bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de que eso nos va a ayudar para encaminar nuestra vida al fin último que perseguimos, que el fin último pues es nuestro encuentro definitivo con Dios por toda la eternidad. Por eso termina la última frase diciendo: se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y de las relaciones socioeconómicas. Queremos que todo esté justamente ordenado para que pueda ser más fácilmente finalizado en Cristo para la vida eterna. Ese es el sentido, el motivo por el cual la Iglesia ha formulado pues una doctrina social. Continuaremos en este tema, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. De protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. No, sí, hay que bien, Primero al médico. pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos, adelante. Mire, habló usted hace unos días de los talentos. Entonces quería saber si los talentos es estudiar mucho sobre Cristo, sobre teología o algo así, o es verdaderamente lo que la palabra de Dios llevarla a nuestras vidas. Vamos a ver, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué contexto escuchó eso de los talentos, pero yo le diría que aquí cuando hablamos de talentos estamos hablando de todas las cualidades que Dios ha puesto en nuestra vida y que Él nos pide, Él nos las ha dado para que las pongamos a disposición del bien común. Pues, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga unas cualidades determinadas para el estudio, son unos talentos que no debe de enterrar, ¿no? O el que tenga, por ejemplo, unos bienes económicos, que son unos talentos que él no debe de enterrar, sino de ver de qué manera los hace producir. El talento, en el fondo, es nuestra capacidad de caridad. Dios nos ha dado una capacidad de caridad, de amor al prójimo que no tenemos, o sea, que tenemos que saber emplear, que saber... a eso se refiere por talentos, ¿no? Es verdad que la palabra talento en el Evangelio era una moneda, de ahí viene la palabra, ¿no? Lo que pasa es que quizás ahora, aplicado al lenguaje castellano, como en el castellano el talento, pues es una capacidad que tiene una persona, no nos viene mal el significado que tiene el lenguaje castellano. En el pasaje evangélico era una moneda, ¿no? Nosotros lo utilizamos pues como todo don que Dios nos ha dado, que no tenemos que enterrar, ¿no? Los carismas que Dios nos ha dado, las capacidades, los bienes materiales, ¿no? Tenemos que ponerlos, producirlos, entregarlos a Dios y al prójimo, pues para hacerlos producir. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, adelante. Mire, sobre lo último que acaba de decir, sí.
No puedo entender, padre, y así me resuelve una duda que se me plantea muchas veces, quizá a modo de tentación, no lo sé. ¿Cómo puede ser justo que una persona tenga más dificultades que otra para salvarse? Eso, padre. Vamos a ver. Pues mire usted, pues eso es un misterio que a nosotros nos supera, nos supera. Por ejemplo, nosotros recibimos de Jesús el mandato: id por todo el mundo, proclamad el Evangelio. ¿Eso qué supone? Pues que es importante que el Evangelio sea proclamado, porque eso hace que el hombre viva más dignamente y además también más facilite su salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre no puede salvarse si inculpablemente de su parte no ha conocido a Jesucristo. No, nosotros decimos, ya lo hemos explicado en este programa, que el hombre puede salvarse si no ha conocido a Jesucristo sin culpa de su parte, ¿no? Pero es verdad que el conocimiento de Jesucristo nos facilita la salvación, ¿no? Entonces, claro, dice usted, ¿y eso cómo puede ser? Es que, vamos a ver, hay misterios que nos superan. Yo creo que nosotros tenemos que ser humildes aceptándolos, ¿no? Lo que está claro es que hacemos un gran bien al hombre si le damos a conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra salvación. Luego, pues como Dios únicamente es el que tiene que llevar cuenta, ¿no?, de la relación de esa alma, del grado de culpabilidad que tenga y no tenga, en ese misterio nosotros no podemos entrar. Tenemos que ser muy, muy humildes. Nosotros basta que nos limitemos a cumplir el mandato de Jesucristo de id por todo el mundo. Porque claro, sería muy erróneo decir, bueno, como todo el mundo puede salvarse y no hace falta nada, pues entonces no hace falta ir a predicar el Evangelio. No, nosotros vamos a atenernos a lo que nos dijo Jesucristo. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, que el hombre necesita del Evangelio. Luego, pues el grado de culpabilidad o no que tengan las personas en haber conocido o no conocido, eso lo dejamos en manos de Dios. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. A ver, yo quisiera saber hasta qué punto el cristiano tiene una obligación moral, vamos, de corregir o de tener la virtud de la prudencia, hasta qué punto hay que llegar a, por si alguna vez escuchas o oyes alguna cosa incorrecta que ves que no va bien y hasta qué punto puedes tú entrar o no en ese corregimiento, ¿entiende? De acuerdo. Vale, gracias. Bueno, pues la verdad es que esa pregunta que hace usted, hasta qué punto, pues tiene también una respuesta con matices, ¿no? Por ejemplo, hay personas hacia las que tenemos una responsabilidad moral, entonces con ellas tenemos más obligación, evidentemente, ¿no? Pues tengo pues un familiar, una persona que está bajo mi responsabilidad, tengo más obligación sobre ella, ¿no? También luego yo creo que hay que pensar un poco en lo que previsiblemente pueda ser el efecto práctico de una corrección. Digamos, vamos a ver, quizás esta corrección hecha en este momento tiene muy pocas posibilidades de tener pues un éxito. Voy a buscar otro momento, otra situación en la que pueda ser corregido. Ahora mismo igual tengo poca confianza con esta persona. Igual para poder corregirla necesitaría adquirir pues mayor confianza para que me pueda aceptar la corrección. También esta especie de reflexiones de prudencia son correctas, no son cobardías, supone también el hacer pues un juicio de prudencia que es necesario para la corrección. Por lo tanto, yo diría que sí tenemos una responsabilidad moral hacia el prójimo, pero al mismo tiempo también este tipo de reflexiones de prudencia sobre el momento, sobre el modo, sobre la persona adecuada que debería de corregirle. Igual yo debo de hablar con otra persona para que sea otra la que le corrija. Todas estas facetas yo creo que tienen que estar reflexionadas en función de qué le va a hacer más bien a esta persona. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Mira, padre, sí. Muy pronto. ¿Es ético que los sacerdotes fumen, que somos templo del Espíritu Santo y el cigarro es una atadura? Primero. Y segundo, el sábado me parece a mí que dijo usted que los protestantes vivían alegremente. Pues yo creo que los protestantes se preocupan de su salvación con temor y temblor. ¿Vale? Gracias. Bueno, comenzando por lo segundo, la verdad es que no recuerdo eso de los protestantes. La verdad es que no recuerdo haberlo dicho, no sé muy bien en el contexto en el que la oyente lo habrá oído. Vamos, no me reconozco un poco en esas palabras.
Con respecto a lo de fumar, la verdad es que lo de fumar, yo no lo preguntaría específicamente por los sacerdotes. Vamos a ver si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo es no solo para un sacerdote, también lo es para un seglar. O sea, en eso estamos todos equiparados. Yo creo que de este tema hablamos algo cuando hablamos del quinto mandamiento, ¿no? Es un tema delicado, porque todos somos conscientes de que en nuestra vida puede haber hábitos que nos dañen. Ahora, claro, la clave está en cuando ponemos una frontera en la que decimos, nos daña hasta tal punto que su utilización es inmoral, o aunque nos dañe algo, como el daño que nos realiza es pequeño, pues podemos asumir esa imperfección. Es decir, hay imperfecciones que en la medida en que uno es consciente de que no es el ideal, pero vamos, que no tienen un mal tan grande en nosotros hasta el punto de llegar a ser pecado, sobre todo pecado grave. ¿Me explico? O sea, que esta es un poco la frontera. Yo, por ejemplo, le haría a usted la siguiente reflexión. Una persona que tiene unas costumbres muy sedentarias, que anda poco, y él sabe que debiera andar más, pero le cuesta andar pues porque, pues por lo que sea, porque no es deportista. Entonces, vamos a ver, esa persona está pecando porque sabe que el médico le dijo que debiera de andar más y anda poco. Vamos a ver, pues no sería, igual es demasiado decir que está pecando pero la medida en que el médico le haya dicho que lo suyo es muy grave y que tiene un problema grave de salud y que si no anda y no se sacrifica sacando un rato diario, entonces sí que puede llegar a ser un pecado, porque sabe que eso puede afectar gravemente a su salud. Con lo cual, digamos, el ejemplo que usted ha puesto del fumar, o el que he puesto yo de una vida sedentaria que tiene que ser compensada con un ejercicio que nos cuesta sacrificio, o sea, la respuesta a si algo es pecado o no es pecado, es si ese grado de imperfección o de un cierto vicio, entre comillas, puede llegar a tener una repercusión grave o no en nuestra salud. Ahí también el consejo del médico me parece que es muy importante para discernir si existe esa responsabilidad moral grave o no. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.